¿Qué pasaría si el miedo que sientes no fuera una señal de debilidad, sino una invitación directa de Alá para que te acerques a Él? Cierra los ojos un instante y piensa en esto. Estás solo. La noche es larga. El silencio grita más fuerte que tus pensamientos y tu pecho parece apretarse sin razón. Respiras, pero no es suficiente. Sabes que algo dentro de ti clama por paz, pero no sabes de dónde vendrá. Te preguntas por qué el miedo no se va, por qué sigue creciendo dentro de ti incluso cuando todo en tu vida parece estar bien. ¿Será que hay algo errado contigo? ¿Será que Alá ya no escucha tus súplicas? ¿O será que nadie nunca te enseñó o te mostró la respuesta que ya está escrita hace más de 1000 años? Este no es un video más. Este no es un mensaje cualquiera. Esta es una revelación. Y tal vez, solo tal vez, sea exactamente la respuesta por la cual has estado orando en silencio, llorando en soledad y suplicando en la oscuridad. Porque hoy vamos a sumergirnos en algo que la mayoría ignora, lo que el Corán realmente dice sobre el miedo. No teorías, no frases vacías, sino las palabras eternas de Allah que atraviesan siglos para alcanzar tu corazón justo en este momento. La mayoría de las personas no tiene idea del poder emocional y espiritual que hay escondido en estas historias que Allah registró en el Corán. Son mucho más que relatos, son espejos, son advertencias, son curas. Cada profeta enfrentó un miedo que parece muy parecido al tuyo, el miedo al futuro, a perderlo que amas, al fracaso, al abandono, al dolor. Y Alá respondió a cada uno de ellos, ¿por qué no lo haría contigo? ¿Quieres entender por qué seguimos sintiendo miedo? ¿Por qué incluso cuando rezamos, el corazón sigue apretado y el alma no encuentra consuelo? Quédate conmigo, porque la respuesta no es lo que te han dicho, y cuando escuches lo que Alá realmente reveló sobre el miedo, no volverás a enfrentarlo de la misma manera. Tal vez este sea uno de los mensajes más importantes que hayas recibido. Y no lo digo por emoción, lo digo porque sé que alguien ahí afuera está sufriendo en silencio y necesita con urgencia lo que vamos a compartir aquí. La promesa es clara. Al final de este video, vas a entender lo que Alá quiso mostrarte sobre tu dolor y cómo esa herida en tu corazón puede convertirse en el camino más directo hacia su misericordia. Pero antes, quiero advertirte. Esta verdad ha estado oculta a los ojos de muchos, no porque no esté en el Corán, sino porque requiere una mirada más profunda, un corazón atento y un alma que anhele despertar. Si ese es tu caso, entonces escucha con el corazón. Estás por ver lo que muchos leen, pero pocos comprenden. Respira profundo y di Bismillah, porque esto no es solo un video, es un momento entre tú y Alá. Aquí no estás solo. Esta no es una casualidad. Esta es una respuesta, una guía, una conexión. Has sido traído hasta aquí por una razón mayor. Y si estás escuchando este mensaje, tal vez sea porque Allah está respondiendo a una súplica que hiciste en secreto. Antes de continuar, haz un acto de fe. Escribe en los comentarios, confío en Allah, si este tema está tocando tu corazón. Que este comentario no sea solo un texto, que sea tu declaración espiritual, tu grito de esperanza, tu primer paso hacia la libertad emocional que Allah te prometió. Hazlo no por este canal, sino por ti, como una marca de que estás listo para recibir su respuesta. Y si sientes que este mensaje está removiendo algo dentro de ti, haz clic en me gusta como un acto de caridad espiritual. Puede parecer un gesto pequeño, pero cada like ayuda a que este mensaje alcance a alguien más que también está buscando alivio, paz y la guía de Allah. ¿Imaginas si por tu acción una persona encuentra hoy la respuesta que tú estás por descubrir? Este canal es más que vídeos, es una comunidad para las almas que están cansadas de respuestas superficiales y que anhelan verdades profundas. Aquí encontrarás lo que tu alma busca, guía del Corán, consuelo espiritual
y motivación para seguir firme en la fe. Si deseas ser parte de eso, suscríbete. No estás solo, y aquí nunca lo estarás. Pero no te vayas todavía, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente la forma en que entiendes tus miedos. Alá reveló algo muy importante sobre esa sensación que llevas en el pecho, y necesitas oírlo antes de salir de este video. Prepara tu corazón. Lo que viene a continuación no es una historia, es una revelación. Ella estaba sola, totalmente sola, en un lugar desértico, sin una casa, sin un techo, sin una mano amiga. Su cuerpo temblaba, no por frío, sino por la carga que sentía encima de su alma. Mariam, la madre de Isa, que Alá esté complacido con ella, estaba a punto de dar a luz, abandonada por el mundo, en medio de un silencio que gritaba más fuerte que cualquier juicio. ¿Te imaginas lo que es estar embarazada, joven, señalada por toda una sociedad y tener que refugiarte bajo una palmera seca, rogando que tu sufrimiento termine? En ese instante, Mariam no sabía cómo enfrentaría el mañana, no sabía cómo explicaría su situación, ni si sobreviviría al parto. El miedo la consumía, el futuro le parecía oscuro, imprevisible, una tormenta de incertidumbre donde cada paso era un salto al abismo. Y justo en medio de ese desespero silencioso, Alá le habla, no a través de un hombre, ni de un profeta, ni de una multitud, sino directamente a ella. No estés triste. Tu Señor ha puesto un arroyo a tus pies. Sura Mariam 19:24. Puedes imaginarlo. Cuando todo parecía perdido, cuando no había recursos humanos posibles, cuando no había lógica ni estrategia que pudiera salvarla, Alá, el dueño del tiempo, de la vida y de lo que aún no ha sucedido, le recuerda que Él ya había preparado la salida. Antes de que Mariam llegara a ese lugar, Alá ya había colocado un manantial. Antes de que el dolor llegara, la solución ya estaba bajo sus pies. Y eso no fue solo para ella. Fue una señal eterna, porque tú también hoy puedes estar sintiendo ese mismo miedo silencioso, ese pánico al mañana, esa angustia de no saber qué va a pasar con tu vida. Y si estás sintiendo eso, esta no es una coincidencia. Es una señal. ¿Cuántas veces, como Mariam, sentimos que el mundo se desmorona a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces el miedo se disfraza de pensamientos como ¿y si no consigo? ¿Y si algo malo pasa? ¿Y si no tengo salida? Vivimos anticipando tragedias, como si el futuro fuera un enemigo del cual debemos protegernos, y esa ansiedad constante, esa angustia por lo que no controlamos, se convierte en una prisión emocional. Pero el Corán tiene una respuesta clara y directa. Alá ya colocó un arroyo a tus pies, ya preparó una salida para ti, ya escribió el alivio antes incluso de que tú supieras del problema. La razón por la cual seguimos sintiendo miedo no siempre es porque las cosas están mal, sino porque hemos olvidado lo que Alá ya prometió, y su promesa no falla. Miedo al futuro es uno de los más profundos que existen, porque nos roba la capacidad de vivir el presente, nos hace estar vivos, pero desconectados. Sonreímos, pero por dentro nos ahogamos. ¿Alguna vez te sentiste así? Como si la vida estuviera pasando frente a ti, pero tu mente estuviera atrapada en 1000 posibilidades catastróficas. Esa no es tu culpa. Este sistema fue diseñado para mantenernos preocupados, ocupados, distraídos. Pero Alá, en el Corán, constantemente nos recuerda una verdad que cambia todo. ¿Acaso no es Alá suficiente para su siervo? Surá Az-Zumar 39:36. La respuesta a tu ansiedad no está en saber exactamente lo que vendrá. Está en saber que quien controla lo que viene, te ama y nunca te abandona. Mariam estaba tan rota por dentro que llegó a decir, ojalá hubiera muerto antes de esto y fuera alguien totalmente olvidado. Sura Mariam 19:23. Ella, una mujer pura, elegida por Alá, sentía que no podía más. ¿Y qué hace Alá?
le reprocha su debilidad. No, le da consuelo, le da agua, le da sombra, le da un bebé que será profeta, porque en el momento donde la desesperanza te toca, Alá no se aleja, Él se acerca. Él no necesita que seas fuerte todo el tiempo, Él solo quiere que confíes, que recuerdes que, incluso cuando todo parece estar saliéndose de control, lo que parece un caos para ti es parte del plan perfecto de Allah, y eso no es poesía, es una verdad espiritual, emocional y práctica, porque cuando confías en el decreto de Allah, cuando repites con sinceridad, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, Alá es suficiente para mí y el mejor en quien confiar, algo dentro de ti cambia, no porque las circunstancias externas hayan cambiado, sino porque tu alma dejó de luchar contra lo que no puede controlar y se entregó al cuidado de quien puede todo. Entonces, ¿será que tu miedo al futuro es una señal de falta de fe o es una oportunidad que Allah te está dando para descubrir un nivel más profundo de confianza? ¿Será que Allah está permitiendo este miedo no para castigarte, sino para acercarte más a Él? A veces sentimos que no tenemos futuro, pero lo que en realidad no tenemos es la claridad de que Allah ya está cuidando de Él por nosotros. El Corán no promete que no sentiremos miedo, promete que ese miedo tendrá sentido cuando entendemos a quién pertenecemos. Comenta, Alá es suficiente para mí si esta parte tocó tu corazón. Que este sea tu acto público de confianza, tu respuesta a lo que Alá está susurrando al fondo de tu alma. No guardes este mensaje solo para ti. Alguien más necesita esta recordación. Alguien más está atrapado por el mismo miedo que te consume. Enviar este video puede ser un acto de da'wah, un acto de rahmah, una forma de espallar el alivio que tú también buscas. Y aunque esta historia es profundamente poderosa, aún hay algo más que pocos han notado en otro versículo del Corán. Algo que puede transformar completamente tu forma de ver las pérdidas más dolorosas. Imagina tener que entregar aquello que más amas. No porque quieras, no porque hayas fallado, sino porque Allah te lo pide. Así, directamente. ¿Cómo sostienes el alma cuando Allah te pide que sueltes algo que considerabas parte de ti? ¿Cómo enfrentas la angustia de perder lo que amas con el corazón tranquilo, sabiendo que no está en tus manos evitarlo? Esto no es una metáfora. Le pasó a Ibrahim. La paz sea con él. Un profeta, un padre, un siervo que fue puesto frente a una de las pruebas más duras registradas en sacrificar con sus propias manos a su hijo, Ismael. Una prueba que no fue simbólica, fue real, tangible, intensa. Ibrahim tuvo un sueño, y no era cualquier sueño, era una orden divina, y él no dudó, no se rebeló, no buscó explicaciones, solo fue con su hijo y le dijo, «Oh hijo mío, ciertamente he visto en sueños que te sacrifico. Mira qué opinas». Surah As-Safat 37:102. ¿Qué nivel de fe es este, donde ni el amor por un hijo se interpone entre el corazón y Allah? Y aún más impactante es la respuesta de Ismael, quien acepta la orden de Allah con sumisión. ¿Qué clase de conexión espiritual permite a un padre decir eso sin quebrarse y a un hijo escucharlo sin huir? Es algo que va más allá de la lógica. Es confianza absoluta en el plan divino. Es un nivel de tawakkul que nos invita a mirar nuestra propia relación con aquello que amamos. Tú podrías hacerlo. Podrías soltar a la persona que más amas si supieras que Allah así lo ha decretado. Podrías confiar tanto en Allah como para renunciar a tu mayor apego sin caer en desesperación. El miedo a perder lo que amamos no es nuevo, está en la raíz del ser humano. Tememos que Allah nos quite lo que nos da, como si no confiáramos en que su decreto siempre trae un bien oculto. Pero la historia de Ibrahim nos enseña algo diferente. Allah no quiere tu pérdida, quiere tu entrega. Y cuando Ibrahim demostró su disposición a obedecer sin reservas, cuando levantó el cuchillo,
y se preparó para ejecutar lo que Alá le había ordenado en ese momento exacto. Alá intervino, le envió un carnero del cielo y salvó a Ismael. ¿Qué nos muestra esto? Que cuando entregas desde el corazón, Alá no siempre te quita lo que amas. A veces solo quiere ver si tu fe está antes que tu apego. Quiere saber si confías en Él más de lo que confías en tu plan. Hoy, tú puedes estar sosteniendo algo o alguien con fuerza, con miedo. Miedo a perder, miedo a que Alá te lo quite. Y ese miedo te está destruyendo por dentro. Porque vives con obsesión, con inseguridad. Pero el Corán responde, tu tranquilidad no está en evitar la pérdida, sino en aceptar el decreto de Alá con un corazón que confía. La verdadera paz no viene de retener, sino de saber soltar cuando Alá lo pide. Piensa por un momento, ¿a qué estás tan aferrado que incluso temes que Alá intervenga? ¿Hay algo que si Alá te lo quitara, sentirías que tu vida se derrumba? Si la respuesta es sí, tal vez eso se ha convertido en un ídolo en tu corazón. Ves, Alá está llamándote a entregar, no porque quiere verte sufrir, sino porque quiere liberarte de una dependencia que no te deja volar espiritualmente. Y no se trata solo de personas. Puede ser un trabajo, un sueño, una posición, una imagen, una historia no resuelta del pasado. A veces, lo que amas más que a Allah es lo que más te debilita, porque cuando vives con miedo de perder, dejas de vivir realmente. Vives en alerta, con el alma encogida, como si cada día fuera una cuenta regresiva para el desastre. Pero el Corán no te llama a vivir así. Te llama a confiar, a dejar de cargar con lo que no puedes controlar, a descansar en la promesa de que quien suelta por Alá recibe algo mejor. Siempre, Ibrahim no perdió a su hijo, ganó una relación con Alá que transformó generaciones. Su entrega quedó registrada eternamente en el Corán y hasta hoy, cada vez que celebramos Eid al-Adha, recordamos su sacrificio. Alá no olvidó su fe. Y tampoco olvidará la tuya si decides confiar. Escribe en los comentarios, confío en el decreto de Alá, incluso cuando duele, que sea esta tu declaración pública de tawakkul, tu acto espiritual de entrega. No lo hagas por este canal, hazlo por ti, y si esta historia tocó tu alma, compártela. Tal vez alguien a quien amas también necesita soltar para ser libre, y tú puedes ser el instrumento que Alá use para llevar esta luz a su corazón. Pero esto no termina aquí, porque hay un momento del Corán en que el miedo ya no es por perder, sino por no tener control de absolutamente nada. Y lo que Alá revela en esa situación cambia todo lo que crees saber sobre el caos y la desesperación. Imagina correr por tu vida con un ejército detrás de ti y el mar frente a ti. Ni una salida, ni un escape, ni una estrategia posible, solo pánico, caos, gritos, corazones acelerados. Así estaba Musa, la paz sea con él, frente al Mar Rojo, con los Banú Israel detrás de él y el faraón con su ejército acercándose rápidamente, con la intención de acabar con ellos. Todo parecía perdido. Los niños lloraban. Las madres gritaban, los hombres miraban a Musa con desesperación. ¿Nos trajiste hasta aquí para morir?, decían algunos. La ansiedad colectiva era tan intensa que ni el aire parecía suficiente. Era la definición exacta de sentir que se ha perdido todo el control. ¿Cómo mantener la calma cuando todo lo que te rodea grita que estás acabado? Pero justo en ese momento, cuando todos veían el mar como un obstáculo, Musa vio algo más, algo que solo los corazones llenos de tawakkul pueden ver. Levantó su voz y dijo, ciertamente mi Señor está conmigo, Él me guiará. Surah Ash-Shuara 26:62. Esa frase es mucho más que una declaración, es una respuesta del alma a la ansiedad.
Es lo que Alá quiere que recuerdes cada vez que el miedo al descontrol te ataque, cada vez que sientas que la vida se te escapa de las manos. La ansiedad moderna nace de esa necesidad constante de controlar todo. Queremos planear cada paso, anticipar cada movimiento, prevenir cada caída. Y cuando algo se escapa de nuestras manos, cuando las cosas no salen como esperábamos, entramos en pánico. El miedo se convierte en un monstruo invisible que nos paraliza. Nos hace pensar que si no dominamos la situación, seremos destruidos por ella. Pero ¿y si el verdadero poder no está en controlar, sino en rendirse ante aquel que lo controla todo? Musa no tenía un barco, no tenía armas, no tenía alternativa, pero tenía a Alá. Y cuando confías verdaderamente en él, el mar se abre. Literalmente, ¿cuántas veces en tu vida estuviste frente a un mar de problemas, con el caos detrás de ti y la duda dentro de ti? ¿Cuántas veces el miedo a perder el control te hizo cuestionar tu fe? El Corán responde, Él me guiará. Esa es la promesa. El miedo al descontrol es una prisión interna, una cárcel emocional que nos quita la paz y nos llena de pensamientos oscuros. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si no logro pagar las cuentas? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me dejan solo? Vivimos atrapados en los y sí, olvidando que el mañana pertenece a Alá, no a nuestros cálculos. Y lo más doloroso es que muchas veces confundimos control con seguridad. Pero el control es una ilusión. La verdadera seguridad está en la entrega. El Corán nos muestra que cada vez que alguien se rinde sinceramente a Alá, aunque todo parezca imposible, Él abre un camino. Y lo hace de formas que ningún ser humano podría prever. El mar, por orden de Alá, se partió en dos, y Musa caminó con su gente entre dos muros de agua. Ese momento no fue solo un milagro, fue una lección. Porque no importa cuán grande sea el problema, si Alá está contigo, siempre hay salida. El problema no es la tormenta, es olvidar quién la controla. Cuando te veas en medio del caos, en un punto sin retorno, sin opciones, sin fuerza, recuerda a Musa. Recuerda que incluso cuando todo parece estar fuera de control, tu confianza en Alá puede reordenar el universo. Él no necesita lógica, ni tiempo, ni recursos para cambiar tu situación. Solo necesita tu corazón firme. Comenta, aunque no veo salida, sé que Alá me guiará. Escríbelo con sinceridad. Que sea tu declaración espiritual de rendición y esperanza. Y si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez has sentido que todo se sale de tus manos, entonces dale like a este video como un acto de fe. Tu like puede ser una sadaqah jariyah, puede ser la manera en que otro corazón ansioso encuentre consuelo. Y si conoces a alguien que necesita, comparte este mensaje. No sabemos qué mar Alá está a punto de abrir para ellos. Pero eso no es todo. Existe una historia aún más sorprendente en el Corán, donde no se trata de enemigos o tormentas externas, sino de una lucha interna más silenciosa, una batalla contra la culpa que muchos llevan en silencio, creyendo que Alá ya no los puede perdonar. Lo que descubrirás a continuación puede romper las cadenas invisibles que te impiden avanzar. Hay culpas que no se ven, pero pesan más que una montaña. No hacen ruido, pero roban el sueño, apagan la fe y llenan el alma de susurros oscuros. Ya no eres digno del perdón. Alá ya no te escucha. Eres un hipócrita. ¿Cómo te atreves a pedirle algo después de lo que hiciste? Y entonces te sientes sucio, te sientes roto, sientes que no mereces levantar las manos en súplica. El miedo se instala no solo por lo que pasó, sino por pensar que Alá ya no te mira con misericordia. Y si tú has sentido esto, debes saber que no estás solo. Incluso un profeta sintió algo muy parecido, y Alá registró su historia para que tú la recuerdes en ese momento donde el remordimiento te ahoga. Yunus, la paz sea con él, fue un profeta enviado a su pueblo, pero un día
movido por la desesperación y frustración, lo abandonó. Se fue sin esperar el permiso de Alá. Fue una decisión impulsiva, un error, y ese error lo llevó a un momento que ninguno de nosotros puede imaginar: ser tragado por un pez en medio del mar oscuro, rodeado por las profundidades del océano, sin luz, sin sonido, sin ninguna salida visible. ¿Te imaginas lo que es estar en ese lugar? ¿Te imaginas la oscuridad, la asfixia emocional, la soledad, el silencio de las profundidades? Pero fue ahí, en ese abismo literal y emocional, que Yunus pronunció una súplica que se convirtió en una de las más poderosas registradas en el Corán. No hay Dios sino tú. Gloria a ti. En verdad, fui de los injustos. Sura Al-Anbiya 21:87. No pidió salir, no explicó razones, no se defendió, solo reconoció, admitió, se quebró frente a la majestad de Alá, no para negociar, sino para rendirse, porque el verdadero alivio comienza cuando dejas de justificar tu error y comienzas a reconocerlo desde el corazón. Y Alá, en su infinita misericordia, respondió, liberó a Yunus del vientre del pez, le devolvió la vida, la misión, la dignidad. ¿Por qué? Porque cuando un siervo se rinde sinceramente ante Alá, no hay pecado que supere su misericordia. No importa hayas caído, si tu corazón regresa a Alá con verdad, Él te eleva. Entonces, ¿por qué seguimos sintiéndonos presos de la culpa? ¿Por qué dejamos que el pasado nos dicte quiénes somos hoy? ¿Será que el mayor error no fue haber fallado, sino haber creído que Alá no puede perdonarte? ¿Cuántas veces has pensado que tus errores son demasiado grandes para tener redención? Y si lo que te enseñaron sobre el castigo, el miedo y el rechazo de Alá está incompleto, y lo que Él realmente quiere de ti es una rendición sincera. Esta historia está en el Corán por una razón, porque muchos de nosotros somos como Yunus, huyendo, cargando culpas no resueltas, esperando que el tiempo las cure, pero el tiempo no cura, Alá sí. Y a veces Él permite que llegues al fondo de tu dolor para que recuerdes quién puede elevarte, cuando no te queda más nadie, cuando ya no puedes mirar a nadie a los ojos, cuando ni tú mismo puedes perdonarte. Alá aún puede. Él te ve. Él conoce cada lágrima que derramaste, solo cada noche en que no dormiste por el remordimiento, cada oración que no hiciste porque te sentías indigno, y aún así sigue ahí, esperando que pronuncies de corazón lo que Yunus dijo: fui de los injustos. No necesitas flores, no necesitas perfección, solo necesitas verdad. Y lo más hermoso es que el Corán no muestra a Yunus como un profeta descartado. Al contrario, Alá dice: así lo salvamos y así salvamos a los creyentes. Surah Al-Anbiya 21:88. ¿Escuchaste eso? Esto no fue solo, fue para ti también, para mostrarte que si Él salvó a Yunus de esa oscuridad, también puede sacarte a ti de la tuya, aunque hayas hecho lo peor. Aunque creas que ya no hay vuelta atrás, con Alá siempre hay. Comenta: regreso a ti, oh Alá, con el corazón arrepentido. Si esta historia tocó tu alma, si hay algo en tu pasado que aún te atormenta, escríbelo como un acto de liberación espiritual. Que tu comentario sea tu súplica silenciosa, porque no importa cuán lejos hayas ido, siempre puedes volver. Alá está más cerca de ti que tu culpa. No dejes que el Shaitán te convenza de lo contrario. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia, porque si pensabas que el dolor más grande era la culpa, hay una herida aún más silenciosa que muchas personas sienten y no saben cómo explicar: la sensación de que fueron abandonadas por la gente, por la vida y, lo más duro, por Alá. Lo que el Corán revela sobre eso es algo que te va a estremecer por dentro. Hay una sensación que duele más que la soledad y más que la culpa, la de sentirse abandonado, no por la gente, no por la vida, sino por Alá. Hay momentos en los que haces todo lo que sabes, rezas, suplicas, cambias, te esfuerzas,
pero las cosas no mejoran y empiezas a pensar, ¿será que Allah me ha dejado? ¿Será que no soy digno de su ayuda? Ese tipo de pensamiento no nace de la lógica, sino del dolor, porque cuando todo el mundo te da la espalda, cuando los días se hacen más pesados y las puertas no se abren, empiezas a sentir que hasta tu Señor te ha olvidado. Pero esa suposición es una trampa, y lo que estás a punto de ver en la historia de Yusuf, la paz sea con él, puede romper ese ciclo de pensamiento para siempre. Imagina ser traicionado por tu propia sangre, no enemigos, hermanos, gente que creció contigo, que te conocía, que jugó contigo. Ellos fueron quienes te arrojaron a un pozo, quienes te vendieron como esclavo, quienes mintieron sobre ti a tu padre. ¿Y qué hizo Yusuf para merecer eso? Nada. Apenas fue favorecido por Allah y por eso fue odiado. A partir de ahí, su vida parece una secuencia de abandonos, de su familia, de su libertad, de su honra, de su inocencia y finalmente de su propia vida, encerrado en una prisión por un crimen que no cometió. En ese lugar oscuro, olvidado por el sistema, por la sociedad y aparentemente por todos, Yusuf, la paz sea con él, no se volvió amargo ni dejó de confiar, porque aunque lo abandonaron los hombres, sabía que Alá nunca lo abandonó. Y eso se refleja en el momento cumbre de su historia, cuando después de todo el dolor vivido, finalmente Alá lo eleva, lo reúne con su familia, limpia su nombre y le concede poder. Y ahí Yusuf pronuncia unas palabras que deberíamos tatuar en el alma. Ciertamente mi Señor es sutil con quien Él quiere. En verdad, Él es el conocedor, el sabio. Sura Yusuf 12:100. Sutileza, sabiduría, después de todo lo que vivió, sí, porque Yusuf no vio su historia como una secuencia de desgracias, sino como una coreografía divina cuidadosamente orquestada por un Señor que nunca dejó de observarlo. Y es exactamente esto lo que necesitamos entender cuando sentimos ese miedo silencioso de estar solos, incluso espiritualmente. Alá nunca abandona, pero a veces es tan sutil que confundimos su silencio con su ausencia. ¿Será que lo que tú llamas abandono es en realidad una preparación? ¿Será que el silencio que sientes es un espacio para desarrollar una fe más firme? Y si lo que duele tanto hoy es parte del Qadr que te elevará mañana, el Corán no ignora tu sensación. Al contrario, responde con historias como la de Yusuf, que nos muestran que incluso los más cercanos a Allah pasaron por momentos de aparente olvido. Pero el olvido es humano. Allah no olvida, nunca. Tu Señor no te ha abandonado ni te ha odiado. Surah Ad-Duha 93:3. El dolor de sentirse dejado por Alá nace cuando interpretamos su sabiduría con nuestra impaciencia. Pero ¿cómo podrías juzgar tu vida sin haber llegado al final del libro? ¿Cuántas veces viste algo como una pérdida y más adelante descubriste que fue una salvación? ¿Y cuántas veces pensaste que estabas solo, pero después viste que fue en esa soledad que tu corazón se volvió más fuerte? Yusuf no vio la prisión como un castigo, sino como un lugar donde Alá lo protegió del pecado. No vio el pozo como traición, sino como el primer paso hacia su destino. No vio su separación como un final, sino como una espera sagrada. Eso es tawakkul, ver la vida desde los ojos del alma, no de la ansiedad. Comenta, aunque me sienta solo, sé que Alá está conmigo. Decláralo como un acto de fe, especialmente si alguna vez pensaste que Él te había dejado. Que sea tu testimonio de que eliges creer, incluso en el silencio, porque quien tiene certeza de Allah nunca está verdaderamente solo. Pero eso no es todo, porque hay personas que no solo se sienten solas o abandonadas, sino que sienten que están hablando con el cielo, llorando, rezando, haciendo todo lo correcto, pero nada cambia. Y es en ese punto donde nace la desesperanza. Lo que vas a ver a seguir puede renovar completamente tu fuerza interior.
¿Cuánto tiempo puede resistir un corazón que pide, suplica, ora, pero no ve respuesta? ¿Cuántas veces puedes intentar hacerlo bien, tomar vudú, levantar tus manos con humildad, llorar en medio de la noche y, aún así, sentir que todo sigue igual? Hay personas que no han perdido la fe, pero sí las fuerzas. No, dejaron de creer en Allah, pero empezaron a sentir que quizás, por algún motivo, Allah dejó de creer en ellas. Y esta sensación, que nadie suele decir en voz alta, es uno de los motivos más profundos por los cuales seguimos sintiendo miedo. Miedo de estar solos en nuestra lucha, miedo de que nada cambie, miedo de no ser escuchados ni siquiera por el cielo. Pero la historia de Nuh, la paz sea con él, responde con una fuerza tan pura que puede restaurar el alma más desgastada. Nuh no predicó por un año ni por una década. Predicó por más de 950 años, día tras día, noche tras noche, no solo a extraños, sino a su propio pueblo, su propia comunidad. Lo hizo con compasión, con advertencia, con lágrimas, con argumentos, y en lugar de ser escuchado, fue rechazado, ridiculizado, aislado. Imagina hablar con personas que te miran con desprecio, que se tapan los oídos mientras hablas, que se alejan de ti como si fueras una peste. Y aún así, volver al día siguiente con la misma entrega. Esa fue la lucha espiritual de Nuh, y es la de muchos hoy, que oran, que ayunan, que siguen esforzándose, pero sienten que nada cambia. Y entonces Nuh dijo, «Llamé a mi pueblo noche y día». Sura Nuh 71:5. Esa confesión corta, sencilla, esconde un mar de dolor, un mar que muchos conocen aunque no lo digan. ¿Cuántas veces tú has llamado a Allah día y noche? ¿Y cuántas veces sentiste que no había respuesta, que tus súplicas no subían, que el cielo estaba cerrado para ti? La desesperanza espiritual no es debilidad, es el resultado de un alma que ama a Allah, pero que se siente olvidada. Y esa es una de las emociones más difíciles de procesar. Pero aquí es donde el Corán revela una verdad que muy pocos han comprendido. Allah no mide tu valor por los resultados. Él mide tu valor por tu constancia. Nuh fue uno de los grandes mensajeros, no porque convirtió multitudes, sino porque nunca dejó de intentarlo. ¿Y tú? ¿Crees que estás fracasando porque las cosas no cambian? ¿Crees que Allah te está ignorando porque no ves respuesta? Y si lo que Él ama de ti no es el cambio, sino tu insistencia, tu fe que persiste en medio del silencio. Muchos piensan que si todo sigue igual es porque no están haciendo lo suficiente o que Allah está molesto con ellos. Pero eso es una distorsión, porque a veces Allah te ama tanto que decide fortalecerte a través de la espera, de la paciencia, de la entrega continua. Lo que parece estancamiento muchas veces es un entrenamiento espiritual. Lo que parece abandono es realmente una oportunidad para elevar tu nivel de sabr, y lo que parece silencio es el eco de tu fe siendo afinada para algo mucho más grande. ¿Alguna vez te preguntaste si Allah está alargando tu prueba no porque te ha olvidado, sino porque te está acercando a Él de una manera que nunca habrías alcanzado sin esa dificultad? Y si la respuesta no está tardando, sino construyéndose con precisión, y si este dolor es en realidad una forma de que Él te proteja de algo que tú no ves. Mucha gente abandona justo antes del alivio, justo antes de que la noche termine, pero Nuh no abandonó. Siguió, a pesar del desprecio, a pesar del cansancio, a pesar de no ver frutos, porque Él no trabajaba por aprobación humana, trabajaba por Allah, y esa es la clave. Perseverar no por lo que obtienes, sino por quién eres cuando lo haces. Porque Allah ve tu esfuerzo, incluso cuando tú solo ves tu agotamiento. Ve tu sinceridad, incluso cuando nadie la reconoce. Ve tus lágrimas en la almohada, tus súplicas entrecortadas, tu resistencia silenciosa, y jura que nada de eso es en vano. Si esta historia te tocó el corazón, haz clic en Me gusta como un acto de fe.
Tu like puede ser una forma de dar fuerza a otros que también se están sintiendo solos en su espera. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento de desesperanza, comparte este mensaje con ellos. Podría ser justo lo que su alma necesita. Escribe en los comentarios: aunque todo parezca igual, sigo creyendo en Alá. Que tu comentario sea un testimonio, una declaración espiritual, una forma de decirle a Alá que aunque estés cansado, tu fe no ha muerto, que aunque tus fuerzas se estén apagando, tu esperanza sigue viva. Pero eso no es todo, porque hay una forma de dolor que muchos no se atreven a admitir. Una herida silenciosa. Está rodeado de personas, en medio de conversaciones, reuniones, redes sociales, y aún así sentir un vacío inmenso. Y es en ese tipo de soledad donde la historia de Mariam, una luz, revela que puede sanar desde lo más profundo. Hay un tipo de vacío que nadie nota desde fuera, una sensación que crece en el pecho, incluso cuando estás rodeado de personas, luces, conversaciones y vida. Es una soledad profunda que no tiene que ver con la cantidad de gente a tu alrededor, sino con la desconexión interna que te consume en silencio. Estás ahí, en medio del ruido, y aún así te sientes invisible. Todos piensan que estás bien porque sonríes, trabajas, respondes mensajes dentro, pero estás exhausto de fingir. Y lo más desgastante no es estar solo, sino sentir que incluso Alá está distante. ¿Será que el Corán también responde a esta forma de soledad? ¿Será que incluso ese silencio tiene propósito? Mariam, la paz sea con ella, experimentó una de las formas más duras de aislamiento. Estaba embarazada, sin esposo, sin una figura de apoyo visible, expuesta al juicio de una sociedad que no la perdonaría ni trataría de entender. En ese momento, ella no huyó hacia el caos, ni buscó explicaciones humanas. Hizo algo más radical: se retiró. Entonces ella se retiró de ellos a un lugar hacia el oriente. Sura Maryam 19:16. Este retiro no fue solo físico, fue espiritual. Fue un corte profundo entre el mundo externo y el llamado interno. Fue una respuesta al dolor silencioso que sentía. Y aquí ocurre algo que casi nadie menciona. Alá permitió esa soledad, no para castigarla, sino para acercarse a ella. Porque hay cosas que solo se revelan en el silencio. Hay susurros del alma que solo se escuchan cuando el mundo calla. Maryam, sola en un lugar alejado, recibió una de las pruebas más grandes de su vida, y también una de las bendiciones más grandes de la historia. Isa, la paz sea con él. Y si esa soledad que te duele tanto no es abandono, sino preparación. ¿Y si Alá está usando tu aislamiento para hablarte directamente, sin interferencias? ¿Y si el motivo por el cual tus planes sociales no prosperan, tus relaciones no avanzan y todo parece enfriarse, es porque Alá está creando espacio para algo que solo se entrega en la intimidad con Él? Muchas veces oramos por guía, por respuestas, por conexión, pero cuando Alá quiere darte eso, no siempre lo hace en una mezquita llena ni en un evento espiritual. A veces lo hace a través del silencio, a través de ese vacío que sientes cuando las risas ya no te llenan y los mensajes ya no consuelan. Porque ahí, justo ahí, es donde tu alma deja de buscar distracciones y empieza a buscar a su Señor. Y eso incomoda, porque estamos acostumbrados a medir nuestra valía por la cantidad de amigos, likes, actividad social, pero el Corán te muestra que el retiro, el silencio, el aislamiento, también son formas de misericordia, que no todo lo que se siente como pérdida es una pérdida, que hay momentos en los que Alá te esconde del mundo, para que tú lo encuentres a Él. Piensa en eso. ¿Será que tu soledad es, en realidad, un regalo disimulado? ¿Será que mientras tú buscas compañía, está buscando Alá tu atención completa? Y si fuera así, ¿te permitirías quedarte en ese lugar al oriente,
como Mariam. Te permitirías estar contigo mismo, sabiendo que no estás realmente solo, sino acompañado por aquel que nunca abandona. El miedo que sentimos cuando nos sentimos solos muchas veces nace de una expectativa no resuelta, la de que alguien debería llenar nuestro vacío. Pero el vacío del alma es demasiado profundo para ser llenado por otro ser humano. Es espacio reservado. Y si no lo llenas con Alá, nada lo llenará. Por eso, cuando sientas ese hueco en el pecho, no huyas de él. No corras hacia las redes, hacia el ruido, hacia las comparaciones. Haz como Mariam. Retírate, respira, llora si tienes que llorar. Pero háblale a Alá, no con palabras perfectas, sino con la verdad que guardas desde hace tiempo. Porque a veces la súplica más poderosa es la que sale en forma de suspiro. Comenta, mi soledad también me acerca a Alá. Hazlo como un testimonio de tu proceso, como un acto de sinceridad, como una forma de darle voz a lo que muchos sienten pero no dicen. Si esta historia resonó contigo, no te calles. Escribe, porque tal vez alguien más necesite ver que no es el único. Y aunque este vacío emocional parezca no tener fin, hay algo que cambia todo. Entender que incluso la soledad es parte del decreto divino, que no fue un error, que no estás siendo castigado, que de hecho puede ser una de las formas más profundas de amor de Alá hacia ti. Aislarte para sanarte, para reconfigurar tu fe, para que dejes de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. Pero eso no es todo, porque hay otro miedo más sutil, que se oculta tras la productividad y el perfeccionismo, el temor al fracaso. Y hay una historia que revela cómo incluso nuestras inseguridades más íntimas pueden convertirse en fortalezas cuando Alá está con nosotros. Y cuando escuches lo que Musa vivió, algo dentro de ti va a cambiar. ¿Cuántas veces te detuviste justo antes de comenzar algo simplemente por miedo a no lograrlo? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por pensar, ¿y si fallo otra vez? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? El miedo al fracaso es una de las cadenas más silenciosas que existen. No grita como la ansiedad, ni llora como el duelo. Es más sutil, te convence de que es más seguro no intentar. Y cuando ese miedo se combina con una baja autoestima o un historial de errores, se convierte en una prisión interna que impide avanzar. Pero el Corán, una vez más, rompe estas cadenas con la historia de uno de los profetas más poderosos y al mismo tiempo uno de los más inseguros, Musa. La paz sea con él. Imagínalo por un momento. Musa fue criado en el palacio del faraón. Vivió entre la riqueza y el poder, pero también cargaba dentro de sí un profundo conflicto. No hablaba con fluidez, tartamudeaba. Sentía que no era capaz de expresarse correctamente. Tenía miedo. ¿Y a quién lo envió Alá? Precisamente al faraón, al mayor tirano, un hombre que no solo tenía poder absoluto, sino que afirmaba ser un dios. Y Musa, con todos sus traumas, defectos y limitaciones, fue el elegido para desafiarlo. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que Alá no busca a los más elocuentes, busca a los más sinceros, que Alá no necesita tus habilidades perfectas, necesita tu corazón firme, porque cuando Musa supo cuál era su misión, no fingió ser fuerte, no ocultó su debilidad. No dijo, ya estoy listo. Al contrario, suplicó, oh Señor, abre para mí mi pecho y facilita para mí mi asunto. Sura Taha 20, 25, 26. Musa no pidió que Alá le quitara su tartamudez, pidió que le facilitara el camino, porque la verdadera fortaleza no es la ausencia de debilidad, es caminar con ella, confiando en Alá. ¿Y tú? ¿Qué harías si entendieras que ese defecto que tanto te incomoda, esa inseguridad que te paraliza, no es un obstáculo para la misión que Alá te dio, sino parte de tu preparación para ella? Y si tu fraqueza no te descalifica, sino que es la base sobre la cual Alá construirá tu mayor victoria,
Vivimos en una época donde se glorifica la perfección, donde todo se compara, se mide, se edita. Las redes sociales nos enseñan que solo los exitosos, los fuertes, los seguros de sí mismos merecen ser escuchados. Pero el Corán nos muestra lo contrario. Nos muestra que Alá da voz a quien nadie escucha, que el éxito ante Él no está en lograr grandes cosas, sino en obedecer con humildad. Musa tartamudeaba, sí, sincera, pero su súplica fue su entrega tan profunda que Alá lo respaldó con milagros, con el bastón que se convirtió en serpiente, con la división del mar, con su presencia constante. Y tú, que te sientes pequeño frente a los desafíos, ¿quién dijo que debes enfrentarlos solo? ¿Quién te convenció de que fracasar una vez significa fracasar siempre? Y si tu misión no es tener éxito como el mundo define, sino tener sabr y tawakkul como Allah ama. Comenta, aunque tenga miedo, confío en Allah. Que tu comentario sea tu declaración de fe, no de que eres fuerte, mas de que estás dispuesto a caminar con tus miedos, con tus defectos, con tu tartamudeo interno, si Allah va contigo. Escribe como un acto de sinceridad, como quien dice, no tengo todas las respuestas, pero no voy a rendirme. Lo que paraliza no es el fracaso en sí, es creer que el fracaso define quién eres. Pero en la historia de Musa vemos lo opuesto. Alá toma a un hombre inseguro, lleno de temores, y lo transforma en una figura central en la historia de la humanidad, porque cuando Alá elige, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que tú mismo pienses sobre ti, importa lo que Alá sabe que puedes ser con su ayuda. Y esto nos lleva a una verdad aún más poderosa. No es necesario esperar estar listo para obedecer. De hecho, Alá te fortalece en el camino, no antes. En la acción nace la transformación. Es al caminar, aún temblando, que Alá abre tu pecho, facilita tus asuntos y te da lo que necesitas. Mucha gente piensa que solo puede servir a Allah cuando esté completamente curada, segura, sin miedos. Pero eso no es lo que el Corán enseña. Lo que vemos, vez tras vez, es que Allah llama a las personas en medio del caos, de la fragilidad, del dolor, porque es ahí donde la fe es más real. Musa tenía razones humanas para dudar, y aún así obedeció, y por eso fue respaldado. Tú también serás, pero tienes que dar el primer paso. Tienes que elegir confiar más en Allah que en tu miedo, porque la fe no é a ausencia do medo, es seguir mesmo con Él. Y lo más impactante es que a veces los que más temen fallar son los que más profundamente quieren acertar. Y ese deseo sincero de complacer a Alá, aún en medio del miedo, es lo que te convierte en alguien digno de ser guiado, fortalecido y elevado por Él. Pero esto no es todo, porque hay una forma de dolor que atraviesa el alma de una forma diferente. Un vacío que nace cuando algo o alguien que amabas profundamente se va. Y ahí ni la fe más firme parece suficiente para calmar el llanto. Y es entonces cuando la historia de Ayub se convierte en una fuente de consuelo que nadie puede imaginar. Perder algo que amamos profundamente puede quebrar partes de nosotros que nunca pensamos que podían romperse. No estamos hablando solo de la muerte de alguien, sino también del fin de una relación, de la ruina de un sueño que nos mantuvo de pie durante años, de una saúde que se va lentamente, de una vida que ya no existe y que no sabemos cómo volver a construir. El dolor de la pérdida es una herida silenciosa que se disfraza de rutina, pero que duele cada vez que respiramos. Y muchas veces nos preguntamos en silencio, ¿por qué Alá permitió esto? ¿Por qué no me salvó de este sufrimiento si yo confiaba en Él? Es en este lugar oscuro del alma que muchos pierden la fe, porque nadie nos enseñó a ver la misericordia dentro de la prueba. Pero el Corán lo hace. Y lo hace de forma magistral a través de la historia de Ayub. La paz sea con él. Ayub no era un hombre común, era profeta,
era piadoso, era generoso, tenía riquezas, familia, salud. Y sin embargo, Alá permitió que lo perdiera todo, no una parte, todo. Su salud se deterioró al punto de que su cuerpo estaba tomado por la enfermedad. Su riqueza desapareció. Su familia, sus hijos, murieron. Las personas lo evitaban. Algunos incluso lo acusaban de ser castigado por Alá. Pero hay algo que Ayub nunca perdió: su corazón. Su conexión con Alá permaneció intacta. Y cuando todo el mundo pensaba que él estaba acabado, dijo una frase que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el dolor. En verdad, la adversidad me ha tocado y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Surah Al-Anbiya 21:83. ¿Lo notas? Ayub no se queja, no acusa, no se rinde, solo reconoce su dolor y reafirma su fe. Mientras muchos pensarían que esa pérdida era señal de abandono, él afirma que Allah sigue siendo Ar-Rahman, que incluso cuando todo duele, la misericordia de Allah sigue viva. ¿Puedes imaginar tener ese tipo de fe? ¿Puedes imaginar mirar tus ruinas personales, tus lágrimas, tus noches en blanco, y aún así decir: sé que mi Señor no me ha abandonado? Este es uno de los momentos más poderosos del Corán, no por el milagro que viene después, cuando Alá lo sana, le devuelve su familia e incluso duplica sus bendiciones, sino por lo que ocurre antes, cuando Ayub sigue confiando aunque nada mejore, porque eso es sabr real, eso es tawakkul verdadero. Es esperar que las cosas cambien para sentir paz, es sentir paz porque sabes que Allah está contigo, incluso si nada cambia. Y tú, ¿cómo estás manejando tus pérdidas? ¿Estás usando tu dolor para acercarte o para alejarte de Allah? Porque muchas personas caen en una trampa emocional muy peligrosa. Creen que si sufren es porque Allah las está castigando, pero el Corán no enseña eso. El Corán muestra que incluso los mejores siervos, los profetas, sufrieron pérdidas inimaginables, y no porque Allah los odiaba, sino porque quería elevarlos. Comenta: mi dolor no me alejará de Allah. Escribe como un acto de resistencia espiritual, como quien dice: sí, estoy sufriendo, sí, perdí algo que amaba, pero no voy a soltar la mano de mi Señor. Este comentario puede ser tu forma de luchar por tu fe, incluso con lágrimas en los ojos. Y si esta historia tocó tu corazón, haz clic en me gusta como una forma de recordar que incluso el sufrimiento más profundo puede ser parte del amor de Allah. Compártelo con alguien que esté pasando por una pérdida, porque puede ser el consuelo que está buscando. Existe algo casi revolucionario en la historia de Ayub. Nos invita a cambiar completamente la narrativa del sufrimiento, no como castigo, no como abandono, sino como un puente, un camino que, aunque doloroso, te acerca a un nivel de fe que nunca habrías conocido sin ese golpe. Y eso transforma todo, porque cuando entiendes que tu pérdida tiene propósito, dejas de resistirla y comienzas a sanarla. Y sanar no es olvidar. No es minimizar, es aceptar, es mirar esa ausencia, ese vacío, ese antes y después en tu vida, y decir: Allah sabe, Allah ve, Allah compensa. Porque lo que perdiste en esta vida, si fue entregado con paciencia, será devuelto multiplicado en la próxima, y a veces incluso aquí, porque Ayub no solo fue restaurado, fue recompensado, no solo por su fe, sino por su paciencia constante en medio de la tormenta. Pero esto no es todo, porque hay una sombra aún más pesada que muchas personas cargan: el sentimiento de haber sido tan pecadores que ya no merecen el perdón de Allah. Y lo que pocos saben es que até mesmo aquellos que traicionaron a sus propios hermanos tienen una historia en el Corán, y Alá no los descartó. Lo que ocurrió después es una de las mayores pruebas de que su misericordia está abierta a todos. ¿Cuántas veces te has preguntado si tus pecados son simplemente imperdonables? ¿Cuántas veces, en el silencio de la noche, tu corazón ha susurrado con miedo:
Tal vez esta vez fui demasiado lejos. Hay una sombra que muchas personas arrastran toda la vida, el miedo a no ser perdonados por Alá. Y no es solo una idea, es una sensación real, como una herida que no cierra, como una culpa que nunca se disuelve del todo. Sientes que aunque nadie lo sepa, Alá sí lo sabe, y eso duele aún más. Pero, ¿y si te dijera que esa culpa, ese remordimiento, esa tristeza silenciosa, no son señal de que estás perdido, sino una señal de que Alá aún quiere tu corazón de vuelta? En el Corán hay una historia profundamente olvidada por muchos, pero que contiene una de las claves más poderosas sobre el perdón de Alá. Los hijos de Jacob, hombres que cometieron un pecado enorme, abandonaron a su hermano Yusuf, José, lo arrojaron a un pozo, mintieron a su padre, destruyeron su familia y vivieron años guardando ese secreto. No una semana, no un mes, años. ¿Y sabes qué pasó cuando toda la verdad salió a la luz? ¿Sabes cómo Alá decidió contar el final de esta historia? En medio del caos, del hambre, del reencuentro, del llanto de Jacob por su hijo perdido, este profeta, en lugar de maldecir a sus hijos, les dice con ternura: «Oh hijos míos, id y averiguad acerca de Yusuf y su hermano, y no desesperéis de la misericordia de Allah. En verdad, nadie desespera de la misericordia de Allah, sino los incrédulos». Surah Yusuf 12:87. ¿Puedes imaginar lo que esto significa? El Corán nos está diciendo claramente que perder la esperanza en la misericordia divina no es humildad, es un desvío, porque Allah no solo perdona, ama perdonar. Y el verdadero error no es haber pecado, es pensar que Allah no tiene el poder de limpiarte. ¿Quién eres tú para decidir que tus pecados son más grandes que la misericordia del Creador de los cielos y la tierra? Esta historia no es una excepción, es una declaración. Allah, en su infinita sabiduría, quiso que esta frase quedara grabada para siempre en el Corán, porque Él sabía que un día tú, ibas a necesitar leerla o escucharla cuando tu corazón esté roto, cuando tu alma se sienta sucia, cuando creas que ya no hay camino de regreso. Esta aya es tu faro en la oscuridad y es más que una esperanza, es una promesa. Pero espera, ¿no es curioso que muchos piensen que sentir desesperanza es sinónimo de humildad? Que cuanto más te culpas, más te estás acercando a Allah. Es una trampa muy común. El Shaitán no siempre te lleva al pecado a través del deseo. A veces te aleja a través de la culpa. Él te convence de que ya no vales la pena, que tu súplica no será escuchada, que tus lágrimas son inútiles. Pero el Corán responde con una claridad feroz: solo los incrédulos pierden la esperanza en la misericordia de Allah. No los débiles, no los pecadores, no los que cayeron 1000 veces, solo los que niegan el poder de su perdón. Comenta: no pierdo la esperanza en la misericordia de Allah. Escribe esto no solo como una frase, sino como un acto de fe, como quien dice: he caído, pero no estoy roto. Mi corazón aún sabe que Alá puede transformarme. Este comentario puede ser tu primer paso de regreso, tu testimonio de que aún crees, aunque no sepas cómo empezar. Y si alguna vez pensaste que Alá te rechaza por tus errores, recuerda esta historia. Los hijos de Jacob no solo fueron perdonados por su padre, también fueron guiados por Alá. Yusuf no los humilló, no los expuso, los recibió, les devolvió su dignidad. Y eso es lo que hace Alá cuando perdona. No te deja con cicatrices visibles, te restaura, borra la mancha, te permite volver a caminar con la cabeza en alto, no porque no hayas fallado, sino porque has sido limpiado por su misericordia. ¿Y tú, cuánto tiempo llevas huyendo de Alá por sentirte indigno? ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que tu pasado defina tu futuro? Porque si sigues respirando, eso significa que aún tienes tiempo. Tiempo para volver, para pedir perdón, para cambiar la historia. Algunas personas dicen:
Primero tengo que cambiar mi vida y luego volveré a Allah. Pero el Corán dice lo contrario: vuelve a Allah y tu vida cambiará. No esperes estar limpio para entrar en su misericordia. Entra en su misericordia para poder limpiarte. Y si este mensaje tocó tu alma, si sentiste que algo dentro de ti se removió al escuchar estas palabras, no lo ignores. Este puede ser el momento en que Allah te está hablando directamente. Tal vez esta no sea solo una historia del Corán. Tal vez sea tu historia también. En tu corazón puede estar ocurriendo lo mismo que pasó en el corazón de los hijos de Jacob. Un reconocimiento silencioso, una mezcla de culpa y esperanza, de tristeza y fe. Ellos vivieron años con miedo, con vergüenza, pero al final descubrieron que Allah no estaba esperándolos con castigo, sino con perdón. Estás aquí, y si has llegado hasta aquí, hasta el final, no es casualidad. Es porque tu corazón estaba buscando algo, tal vez alivio, tal vez respuestas, tal vez solo un respiro. Tanto dolor. Pero si seguiste hasta el último segundo de este video, es porque Allah está obrando en tu corazón y respondiendo tus súplicas, incluso esas que ni siquiera has podido pronunciar en voz alta. No diste clic por error, no te quedaste por accidente. Algo más profundo te trajo, y tal vez este mensaje fue una respuesta camuflada, directa del cielo para ti. Hoy atravesamos juntos las sombras más comunes del alma humana. Hablamos del miedo a lo incierto, del dolor de perder lo que amamos, de la ansiedad por no tener control, del peso de la culpa, del abandono, de la soledad, del miedo al fracaso, de la pérdida y de esa herida silenciosa que susurra: ¿realmente Allah me perdonará? Pero en cada una de estas heridas, el Corán no solo respondió. El Corán nos abrazó, nos ofreció caminos, nos recordó que no estamos solos, que nuestras emociones no son señales de debilidad, sino puertas hacia la conexión con Allah. Porque sentir miedo no es señal de poca fe, es señal de que somos humanos. Y confiar en Allah en medio del miedo, eso sí, es un acto de fe inmenso. Cada historia que compartimos, de Maryam, Musa, Ayub, Yusuf, Ibrahim, Yunus, no fue solo una lección espiritual, fue una forma de Allah decirte: yo estuve con ellos y estoy contigo también. Y ahora quiero invitarte a algo más profundo, a cerrar los ojos, levantar las manos y abrir tu alma. Porque este no es un video más. Este es un momento entre tú y Allah. Respira profundo. Libérate de toda. Permítete sentir. Imagínate frente a tu Señor, con el corazón desnudo y vulnerable. No importa cuántas veces has fallado, no importa cuán roto sientes que estás, Allah escucha incluso los suspiros que nadie oye. Haz esta súplica conmigo. Oh Allah, tú que conoces lo que hay en nuestros corazones, incluso antes de que lo digamos. Alivia nuestra angustia, borra nuestro miedo, sáname de las heridas que nadie ve. Concédeme sabr cuando no entienda tu decreto, y tawakkul cuando mi alma no quiera rendirse. Haz que cada dolor que viví sea una purificación, que cada noche oscura que pasé se transforme en una mañana llena de luz. Oh Allah, no permitas que mi corazón se endurezca. No me dejes solo ni por un instante. Hazme sentir tu cercanía como nunca antes. Perdóname por los pecados que me pesan y por los que ya olvidé. Ayúdame a soltar la culpa que me está consumiendo. Restáurame con tu rama, cúbreme con tu perdón, lléname de paz y haz que vuelva a ti con sinceridad, sin máscaras, sin miedo, solo con esperanza. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, escribe en los comentarios: confío en Allah. Que este sea tu testimonio público, tu declaración de fe frente a quien vea este video. Que sea tu forma de decir: no he perdido la esperanza porque conozco a mi Señor. Y si esta reflexión te tocó de verdad, no la guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que esté sufriendo. Tal vez tú seas la respuesta que Allah quiere enviarle.
Tal vez tu simple acto de compartir sea una sadaqah jaría, una caridad que sigue dando recompensas incluso cuando no lo ves. Suscríbete al canal si sientes que aquí encontraste un refugio, una voz que te recuerda que no estás solo, porque aquí siempre encontrarás motivación, conocimiento del Corán y una comunidad que camina hacia Allah contigo. Y si esta fue la respuesta que tu alma necesitaba hoy, el siguiente video puede ser exactamente lo que pediste en tus súplicas. No te vayas sin verlo, porque lo que está por venir podría transformar aún más tu vida. Comparte este mensaje, suscríbete, deja tu comentario. Tu acción puede ser el medio por el cual Allah alcance otro corazón perdido. En verdad, con la dificultad viene la facilidad. Surah Ash-Shar 94:6.